Bueno, vamos a hallar la resultante gráfica y analítica de un sistema de fuerzas formado por dos fuerzas. La fuerza F1 mide 75 newtons y forma un ángulo de 65 grados con respecto al eje X positivo. La fuerza F2 mide 125 newtons y forma un ángulo de 170 grados respecto al eje X positivo. Como verán, puse una escala de 1 centímetro 25 newtons, por lo tanto, cuando los grafique a ambos vectores, voy a ver que el vector F1, para saber cuántos centímetros mide, voy a hacer 75 dividido 25. Y para ver el vector F2 voy a hacer 125 dividido 25 para ver cuántos centímetros representa en el sistema de coordenadas cartesianas. Acá los tengo dibujados y lo que puedo ver que este vector es de 3 centímetros y este vector F2 es de 5 centímetros. No olviden que estos 65 grados corresponden al ángulo que forma F1 con el eje X positivo. Y este ángulo de 170 es el ángulo que forma F2 con el eje X positivo. Ahora observemos lo siguiente. Yo estoy hallando acá la resultante gráfica que podría haberlo resuelto por el método de la poligonal o el método del paralelogramo. Yo usé el método del paralelogramo. Recuerden que el método del paralelogramo me decía que yo lo que tengo que hacer es trazar una paralela a la dirección que forma la recta que contiene el vector F1 por el extremo de F2, y lo mismo tengo que hacer con esta recta, la que contiene F2, paralela a la recta que contiene F2 por el extremo de F1. Bueno, decíamos que la resultante no es más que un nuevo vector, una nueva fuerza, que en este caso tiene como origen el origen de F1 y de F2, y como extremo tiene la intersección de las dos rectas que están en amarillo, que son las rectas paralelas. Ahora, fíjense una cosa, nosotros vamos a ver que este vector tiene una medida determinada. Lo que yo voy a hacer, y ya lo medí, yo vi que esta resultante mide 4,95 centímetros. Pero si la escala que yo usé, y lo observo acá, si la escala que yo usé es 1 centímetro 25 newtons, yo digo, si 1 centímetro es 25 newtons, para ver cuántos newtons representa esa resultante, lo que voy a hacer es multiplicar los valores en centímetros por el valor de la escala con la cual lo relacioné, para ver entonces qué valor me da en newton. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Fíjense que centímetro se me va con centímetro y multiplico 4,95 por 25 newtons. Bueno, y el resultado obtenido es 123,75 newtons. Este es el valor gráfico que yo obtuve. Pero bueno, en realidad lo que tengo que ver es analíticamente si el valor analítico coincide con el valor que obtuve recién en la gráfica. Teóricamente tendrían que ser los mismos, pero si a mí me llegara a dar este valor que yo obtuve acá diferente al del analítico, ¿sí? Entonces quiere decir que la representación gráfica no estuvo de lo mejor hecha. Entonces, bueno, vamos a analizar entonces qué vamos a hacer para calcular la Rx y la Ri, para después usar el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Porque esa es la finalidad. Bien, nosotros acá tenemos Rx, que es F1x más F2x, y Ri, que es F1y más F2. Ya sabemos nosotros, porque estuvimos trabajando en otros ejercicios, que F1x es F1 por el coseno de alfa 1, o sea que es la proyección del vector F1
con respecto al eje X positivo. Y F2X es F2 multiplicado por el coseno del ángulo que forma F2 con el eje X positivo. O sea que su proyección es esta que está acá. Entonces, para poder calcularla, lo único que tengo que hacer es reemplazar F1 por su valor y el coseno del ángulo alfa 1 sería el coseno de 65 grados. Bueno, escribo todos los productos de F1 por su coseno y F2 por su coseno y obtengo los valores. Fíjense que 75 newton por coseno de 65 grados me da 31,70 newton. Verifíquenlo con la cálculo. Y miren lo que pasa cuando calculo 125 newton por coseno de 170. Si observan, este valor es negativo. Y es lógico que es negativo porque cae, si miran la proyección, cae en el eje X negativo y es lógico que nos dé negativa la proyección. Entonces vamos a ver cuánto nos da la suma de 31,70 más menos 123,1 con 10. El resultado de la resultante en X es menos 91,4 newtons. Ya tenemos este valor, ahora pasemos a calcular RI. Fíjense que RI es F1i más F2i. De la misma manera que hoy trabajábamos con la función coseno, ahora vamos a trabajar con la función seno. F1 por el seno de alfa 1, F2 por el seno de alfa 2. Reemplazando, tengo los valores de 67,97 newton más 13,02 newton. Por lo tanto, RI vale 80,99 newton. Bueno, ya tengo Rx y tengo RI. Ahora lo que vamos a hacer es usar el teorema de Pitágoras para calcular el valor de esta resultante y ver si coinciden. Bueno, Rx dijimos que vale menos 91,4, RI 80,99 newtons. Ahora voy a escribir raíz cuadrada de Rx al cuadrado más RI al cuadrado. Fíjense que Rx, observen, es menos 91,4 newtons y RI es 80,99 newtons y ambos términos están elevados al cuadrado. Tengan cuidado cuando trabajan con la calculadora porque todo número al cuadrado da positivo. Fíjense, y si trabajan con la calculadora recuerden de ponerle paréntesis. Menos 91,4 newtons al cuadrado es 8.353,96 newtons cuadrado. Y 80,99 newtons al cuadrado es 6.559,38 newtons cuadrado. Sumo ambos valores, que me da 14.913,34 newtons cuadrados, y ahora calculo esa raíz cuadrada que me da 122,12 newtons. Claro, a mí me dio 122,12 newtons. Y acá, en la gráfica, según por lo que yo dibujé, es 123,75. Podría haberme dado mejor, por supuesto. Ahora yo estoy usando una pizarra gráfica y a lo mejor no calculé bien. Si me da cerca de los 123, está bien. 121 y algo está bien. Lo que no me puede dar es 125, 128. Pero bueno, ustedes tienen que tratar de ser muy precisos. Bueno, vamos a calcular ahora entonces el ángulo que forma la resultante con el eje X positivo. Para hallar el ángulo que forma la resultante con el eje X positivo, tengo que ver en qué cuadrante se encuentra la resultante. Como vemos, el valor de Rx es negativo y el valor de Ri es positivo. Un valor de Rx negativo y de Ri positivo me está indicando
que la resultante se encuentra en el segundo cuadrante. Y en realidad puedo observarlo en la gráfica. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula para calcular un ángulo en el segundo cuadrante es 180 grados menos alfa. ¿Y quién era alfa? Alfa es shift tangente de RI sobre RX. Entonces ahora nos vamos a poner a calcular qué es ese valor de alfa. Con la calculadora, el shift tangente es inversa tangente. O inversa, fíjense que aparece el tangente a la menos 1, ¿sí? Para poder que ustedes puedan resolver. ¿Quién es RI? RI es 80,99. ¿Y quién es RX? Menos 91,4. Pero como nosotros acá en la fórmula aparece el módulo, valor absoluto de eso, quiere decir que voy a tomar ambos valores positivos, tanto el de RX como el de RI. Por lo tanto, voy a poner shift tangente de 80,99, que es RI, y 91,4, que es RX. Los dos valores positivos. Haciendo ese cociente, tengo shift tangente de 0,886, lo que me indica que el ángulo alfa va a ser de 41 grados. Bien, me voy nuevamente a la fórmula porque ya obtuve el valor de alfa, pero me dice que el ángulo de la resultante, este ángulo que está acá, el ángulo de la resultante, es igual a 180 grados menos alfa, que es lo que recién encontré. Y entonces, ¿cómo lo calculo? Sí, directamente aplico la fórmula, que es pequeña, 180 grados menos alfa, que es 41 grados, y me da un ángulo de 138 grados. ¿Cómo puedo saber si está bien el ejercicio? Agarro el transportador, lo traslado y mido la resultante. A mí no me da 138, apenas me da un 136 grados, pero ustedes, por supuesto, pueden mejorar el ángulo en la carpeta de ustedes, tratando de demostrar que en realidad el ángulo que forma la resultante con el eje X positivo es de 138 grados. Y con esto terminamos el tema.